Bienvenidos colegas a los tutoriales que forman parte de la nueva plataforma que lanzaremos. Mi iPhone y yo educativa, donde aprenderemos secuencias, protocolos, diagnósticos, esquemáticos, medición. Mayor informes al WhatsApp, los esperamos. Hola colegas, nuevamente su amigo Te Alejo de mi canal, mi iPhone y yo. Seguimos con los ciclos de diagnóstico de consumo en la fuente de alimentación. ¿Alguna vez has tenido tu equipo apagado y has querido presionar el botón encendido y en tu fuente de alimentación te salió esto? Quiere el equipo prender, en serie posición, corre y automáticamente nuevamente acá a cero y el equipo no prende? ¿Sabías tú que la mayoría de los problemas está acá en nuestro amigo el PEMIC? Te dicen, mira alrededor, pero ¿qué medir? ¿Qué componentes medir? Bug, LDO, voltaje, volar referenciales, cortos, fugas. ¿Dónde encontrar eso? Es muy importante saber. ¿Y qué consumo? ¿Sabías tú que a partir de 200 miliamperes hacia arriba hay un proceso y de 200 miliamperes hacia menos hay otro proceso? Bueno, sígueme y lo encontraremos a través del borneo. Listo, continuamos. Entonces, cuando tenemos este consumo alto de 200 miliamperes hacia más, entonces vamos a revisar que nuestro PMI, ¿cuál? Nuestras salidas de las líneas BUC y las líneas LDO. Recordemos que en el video anterior, en nuestro canal Mi Afín y yo, hemos hecho más detallado este tema. Pero hoy ya lo vamos a mencionar poco nada más porque tenemos muchas cosas que ver, ¿ok? Entonces, vamos a ver dónde están esas líneas BUC y cuáles en la línea LDO. Recordemos que esas bobinas que están allá trabajan directamente con poca voltaje, pero mucha corriente. Y lo que es con los condensadores, en la línea LDO, trabaja con mucha voltaje, pero poca corriente. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos dice nuestro borneo. Ok. Aquí tenemos nuestro borneo. ¿Ok? Vamos a nuestro borneo. Y en este borneo ya vemos cómo está, que es el Mi principal. El PMI, ¿cuál? U5201. 5202, perdón. U5002. El que está aquí, ¿no? Recordemos también que rápidamente nada más que acá tenemos tres dibujitos. 1, 2 y 3. ¿Qué significa? Que el dibujante, el ingeniero del plano esquemático lo dividió en tres partes. U5001, parte 1, U5002, 2, parte 2, y el último que está acá, U50023, parte 3. Pero estos tres dibujitos conforman solamente este PMI. Recordemos que lo está haciendo, imagínense que todo lo pongo en un solo dibujo, imagínense, una cosa muy de loco, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar las líneas BUC. ¿Cuáles son las líneas BUC? Vamos por la primera parte y recorremos muy rápidamente que aquí dice la palabra SW. SW mayormente son un switcheo que se eleva la tensión. Entonces, a veces dice la palabra BUC, pero en este caso no lo hice. Pero sí encontramos que las bobinas, mira, bobina, bobina. ¿Ok? ¿Cuál es la primera bobina que debo revisar? Bueno, la número 1, número 2, número 3, número 4. Entonces voy por acá, vengo caminando. Recordemos siempre, colegas, que cuando caminemos por esquemáticos tenemos que imaginarnos que eres esta persona. Eres tú una personita acá y estás caminando, 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 caminando. Ah, me encontré una bobina. ¿Dónde está esa bobina? Doble clic y esta bobina acá está acá. Entonces vamos a conocerla. Está al lado del PMI en una esquina. ¿Qué tengo que hacer con esa bobina? Buscar que continuidad. Pongo mi multímetro en continuidad, toco las puntas y tiene que estar bien. Entonces toco las puntas de continuidad, me voy a mi microscopio y vamos a ver dónde está. En toda la esquina, ¿no? Es lo primero que yo debo hacer. Vamos a un ejemplo nada más, ¿sí? Porque hay muchas cosas que ver. En esa bobina que está en esa esquina, toco a dos lados, ¿sí? Y vamos a tocar. Ajá, si suena la bobina es porque el alambre está bueno. Se acabó. Listo. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso, según el borneo, me dice que es este que está aquí. Yo sigo caminando, camino, me encontré un nodo. El nodo me hizo que debo ir hacia la derecha y debo de subir. ¿Me voy? No. Primero tengo que medir acá. Busco este condensador C5042 que está hasta acá. Donde hemos medido en esta esquinita. Donde hemos medido en esta esquinita. Vamos a ver si está en corte-fuga. Para medir corte-fuga, simplemente, ¿qué tengo que hacer? En este caso, nada más es poner nuestro multímetro en función de yodo. Recorremos muy bien, ¿no? Lo que conocemos como corto y fuga. Ponemos yodo, ponemos el blindaje al cable rojo al blindaje y tocamos ese lado. ¿Sí? Vamos a tocar este condensador que está acá, ¿no? A un lado me va a botar ¿cuánto? Vamos a acomodarnos bien. A un lado me va a botar. Déjame acomodarme bien. Ajá, ahí estoy. Tierra, listo. Y otro lado me va a botar ¿qué?
un valor referencial, 351. Está en buenas condiciones. Recordemos, si está en corto, a un lado me va a botar 002 porque es tierra, y si el otro lado me bota 0002, obviamente está en corto. Tenemos un condensador en corto y ya solucionamos. Y si está en fuga, a un lado lo va a 002 y al otro valor, mientras que sea de 220, 200, 180 hacia abajo, ese componente está en fuga. ¿Ok? Listo, lo que vamos a hacer. ¿Qué más podemos hacer en este sentido? Hagamos un pequeño seguimiento, claro, ¿por qué no? Vamos al borneo y automáticamente vamos por acá y nos dice dónde vamos a ir. Acá, doble clic aquí y sigamos en la misma línea porque no muere acá, ¿no? No es que hay una flechita, esta es tierra. Clic aquí y vamos a ver dónde seguimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Clic nuevamente y nos está mandando a estos componentes que están aquí. Entonces yo debo elegir cualquiera de estos componentes y medirlos. Si yo agarro mío, este componente que está 0,4050, que está abajo y está en corto, entonces toda la línea está en corto desde un principio, ¿no? Pero como todo está bien, no hay ningún problema, este componente está bien. Regresamos acá, todo está en buenas condiciones, entonces regresamos acá a la línea y regresamos. ¿A dónde? Nos está mandando, aquí hay componentes que revisar. No, no hay ningún componente. ¿Ok? Pero nos está llevando ¿a dónde? A nuestro amigo CPU. Ajá, entonces el PMI está alimentando el CPU ¿con cuánto de voltaje? Con 0,8 voltios. Este es el CPU parte 4. ¿Ok? Seguimos buscando. ¿Dónde más? Nos regresó al mismo sitio. Regresamos ¿a dónde? Al PMI. Se acabó. Esa es la forma correcta de medir la primera línea. Como te dice, mi alrededor, la línea SW, ya sabes a qué se refiere, ¿no? Perfecto. Y así haces el ejemplo con cualquiera. Ya se lleva. Ahora vamos a ver qué nos puede decir. A ver, otro ejemplo más que está aquí. Vamos a ver si nos vamos por acá. Vamos a medir estamos en la book, ¿no? Recordemos que estamos en la book. Vamos a ver al azar este que está rojito que está aquí, ¿no? Vamos a medir esta bobina, la L5006, esta que está acá en rinconcito, aquí en este grande, vamos a buscarla y medirla. L5006, la bobina grande que está en la parte de arriba, vamos para allá, listo, y ahí está bien grandota. Ponemos nuestro multímetro en continuidad, porque a mí me vacila trabajar en continuidad cuando voy a medir bobinas, ¿no? Simplemente toco las puntas y ya tengo que suene. Si suena, está en buenas condiciones, perfecto. Listo, ¿qué más vamos a hacer? Simplemente regresamos a nuestro amigo Borneo y nuestro amigo Borneo me dice, muy bien, recordemos que es una personita, camina. Un nodo, debo ir más arriba al seguimiento, pero antes de salir, tengo que medir este condensador, C5006. ¿Cuál está? El que está aquí. Donde hemos medido arriba, ¿no? Entonces simplemente yo regreso a mi microscopio, ¿no? Y voy a medir el que está arriba, justamente acá, voy a medir función de yodo, ¿no? Recordemos que está en corto, en fuga, que funciona, ayuda mucho en ese sentido. Blindaje, cable rojo va a blindaje, ¿no? El rojo va a blindaje y con el negro toco. A un lado me tiene casi la tierra. ¿Cuánto me sale? 0,02. Vale, moví esto. Listo. Recordemos que todos empezamos desde cero. Ajá, esa es la tierra. Y el otro lado ¿qué es? 0,01. Tenemos un componente en corto. Ya encontré mi corto. Se acabó. Simplemente aplico tensión. ¿No? ¿Qué voy a hacer? Lo que simplemente recomiendo, creo que es este. Ajá. Ahí aplicamos tensión, echamos aire comprimido y echamos la tensión, ¿no? ¿Cuánta tensión voy a encontrar, ¿no? Para poder ese tipo de ejemplo. No lo voy a hacer ahorita porque no es un tema de tiempo, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿pero cuánto voltaje voy a aplicar? Ya encontré la línea en corto. Bueno, simplemente vamos al borneo y el borneo nos va a dar la solución. ¿Cuánto vas a aplicar? 1,1 voltios. Perfecto. ¿Cuántos miliamperes? Yo recomiendo 0,500 miliamperes. Entonces, en esta línea que está acá, hemos encontrado un corto. ¿Listo? Y así está. Seguimos. Supongamos que está en buenas condiciones. Bueno, entonces yo ya medí todas las líneas book. Todas las líneas book que están acá. Todas las bobinas que están aquí. Todos están bien. ¿Ok? O sea, está bien este. Está bien este. Este también está bien. Esta línea también está bien. ¿Listo? Ahora, ¿dónde vamos? A la línea LDO. ¿Dónde está la línea LDO? En el siguiente IC lo encontramos. Perdón, gráfico, porque es un solo IC, ¿no? Entonces, acá tenemos las LDO. Entonces, las LDO son importantísimas, sí, profesor, pero no hay componentes donde medir. ¿Qué hacer cuando no hay componentes? Seguimiento nada más. Porque si hubiera un condensador o condensadores, mide los condensadores. Pero en este caso no hay. Entonces, simplemente hacemos lo siguiente. Vamos a tocar este ejemplo que está acá. Este que está acá. MIPI, ¿no? Ya sé que, ¿dónde es la MIPI?
acá, ¿no? Del LDO, del PMI, vamos aquí, doble clic, aquí y seguimos. Mira, atento. Ajá, ¿a dónde me está llevando? A un condensador. Mío este condensador, donde está ese condensador, está abierto, no hay que medir, está abierto. Y regreso nuevamente aquí y continúo buscando, ¿no? ¿Dónde está? Me regreso al mismo sitio, listo. Pero ¿dónde más? Me llegó aquí. Aquí, llegó por acá a un condensador, ¿no? De ahí tengo a un nodo y me está marcando este condensador. Yo tengo que medir este condensador C40066, que está donde acá está por acá del PMIC, ¿no? Del PMIC está aquí en este rincón. Ya lo vi. 1, 2, 3, 4, 5 en estos que están acá. Entonces voy al microscopio, voy a mi microscopio y lo encuentro allí. Ese que está bien pequeñito, ya lo vi. Pongo el blindaje rojo, ¿no? Y mido acá. Si no me equivoco, es este. Sí. Tierra. Estamos en fusión de yodo, perdón. El otro lado. Tierra. Tenemos una línea en corto. O estoy midiendo mal. Tierra. Ah, no, creo que es esta que está acá. Ese es 302 y el otro 002. Está en buenas condiciones ese componente, porque mientras que tenga valores referenciales, casi siempre es de 280, 350, 330, 750, por ahí va los valores referenciales cuando esté en buenas condiciones. Ok, entonces seguimos en el borneo. ¿Qué más dice el borneo? Nuestro amigo borneo dice que a esta línea de MIP está bien, pero ¿dónde va? Nodo nos lleva a qué? A este circuito. ¿Quién es este circuito? Nuestro amigo CPU. Ajá, ese LEO está alimentando la línea de CPU. Pero ¿a dónde más vamos a llegar, no? ¿A dónde está llegando más? Regresamos acá, 1.2, aquí y continuamos. ¿A dónde? Ya, aquí ya ha estado. Y regresamos a nuestro sitio. O sea, del PMI está alimentando esta línea de 1.2 voltios. ¿A dónde? Al CPU. ¿Ok? Así de sencillo. Y así tienes que hacerlo con cada uno de ellos para encontrar el corto, ¿no? Ahora vamos a ver por un ejemplo. Vamos a ver aquí. Este que es el Wi-Fi, creo. ¿Sí? Si me equivoco, es este que está acá. Esta línea que está acá. Este es el LDO30. No limpio aquí. Y nos lleva a no sé. Vamos a ver dónde nos lleva. Doble clic. Y dice Wi-Fi. Posiblemente. Vamos a ver seguimiento. Nos lleva a este condensador que está aquí. Yo mido este condensador del PMI que está acá, del PMI en esa esquina, segundo, primero y segundo. Me voy a mi microscopio y aquí está, ¿no? De mi amigo PMI, ahí en esa esquina. A ver, si aquí no me equivoco. Están echados vertical. Sí, esos que están echaditos, ¿no? Entonces pongo mi blindaje, el cable rojo al blindaje y con el cable negro voy a tocar ambos a un lado, ¿no? 0202 tierra y otro lado. Ajá, acá mi tan es corto. ¿Sí? Me imagino corto, corto. Sí, obviamente está en corto porque tengo una placa de estudiantes, o sea, es una placa de trabajo, obviamente está alterada. Pero si te valor referencial, está bien. Y si es corto, te va a decir 02 o 02 a un lado y a otro lado te puede dar 02, 03, 04, 05, cualquier número cercano a tierra está en corto, ¿sí? ¿Ok? ¿Listo? O si no aplicamos el método de 4 puntos, el método de Kelvin, que también está en mi canal, mi iPhone y yo, ahí vas a encontrar bastante información que es muy bueno para encontrar las fugas, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ¿qué más vamos a seguir? Entonces, una vez dicho eso, vamos nuevamente a nuestro borneo y nuestro borneo nos va a decir lo siguiente. Bueno, señores, usted ya buscó la LDO, la BU y perfecto. Entonces, supongamos que si encontramos corto, aplicamos atención, listo, ya está. Y si no encontramos cortos, ¿qué hacemos si no encontramos cortos? ¿Qué vamos a hacer si no encontramos de dónde participar, no? Entonces, ahí vamos la segunda parte, ¿ok? Empecemos. Ok, entonces, y si no hubiéramos encontrado cortos y fugas, entonces vamos a buscar los voltajes. Los voltajes nuevamente de nuestros amigos BUC y nuestros amigos LDO, o sea, las bobinas y los condensadores. ¿Listo? Ok, para eso tenemos que alimentar nuestra placa. Alimentamos nuestra placa. No recomiendo este tipo de conectores porque no son tan precisos que digamos. Bueno, entonces regresamos a nuestro PMI que nos dice el esquemático y vamos a ver voltaje. Recordemos también que esta es una placa de prueba, obviamente quizás el voltaje no sea perfecto que vamos a encontrar, pero al menos vamos a tener una idea, ¿no? Entonces yo me voy de frente con mi amigo esquemático. De esquemático voy a elegir lo que quiera, ¿no? Vamos a elegir nuevamente este, ¿no? C5042, regresemos al caso anterior que en esta esquina,
en esta bobina, en esta esquina. ¿Y cuánto tiene que medir? 0.8 voltios. Medirán, no sé, es una placa de prueba, pero lo importante es que sepas dónde tienes que medir, ¿sí? 0.08 aquí en este lado que es paralelo. Entonces simplemente regreso a mi microscopio. Allí está, en ese rinconcito ya lo vi, el segundo es, ¿no? A ver, sí, el segundo que está allí. Listo, entonces yo pongo mi cablecito negro, pongo mi multímetro en voltios, mi cable negro lo mando a tierra y comienzo a medir ese condensador que está ahí. ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar los 0.8 voltios. Aparece, desaparece rápidamente, posiblemente, ahí está, apareció, desapareció. Perdón, por ese lado. 0.8, ahí está, ¿vieron? Ahí está, 0.8 voltios. ¿Sí? Ahí no lo vi, ¿sí? Entonces simplemente ahí tenemos una opción. Ok, lo otro que tenemos que hacer es, una vez que ya hemos medido, en el caso del borneo, todos los componentes que tengan voltaje, entonces está bien. Del book que tenemos acá, pasamos aquí a nuestro amigo LDO. ¿Ya se ve dónde está? Así, al lado derecho. LDO y elegimos cualquier componente. Pero en este caso, ya sabemos que tenemos que hacer seguimiento. Vamos a hacer un temario más rápido de esto. Doble clic y seguimiento en línea. ¿A dónde? Esperemos que se acomode, perdón, me avancé mucho. Y me está mandando aquí, ¿quién es? El CPU, ¿no? CPU parte 3. Yo estoy buscando un componente donde medir. Vamos por acá y me está mandando ¿a dónde? A este condensador C4002, que está aquí. Doble clic a este condensador, lo encontramos aquí, donde está la encurvatura de la placa, el segundo que está en bajadita, el segundo. ¿Cuándo tiene que medir? 0.8. ¿Será? No sé. Una placa posiblemente sea. Nos vamos por aquí, 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 aquí. Ahí está en ese cargador que está abajo. Este condensador que está abajo, mi cable negro a blindaje y comienzo a medir voltaje que está ahí. Acomodamos bien. ¿Sí? Y comenzamos a medir que está acá. 0.08. Este era. Sí, este es. 0.08. A ver, déjame ver bien. Quiero hacer la ubicación. Sí, el segundo ese que está en el medio. 0.08. Midimos bien. Ponemos y comenzamos a buscar acá. Perdón. Aquí. Vamos a tocar acá. 0.08. Vamos a verlo. Por ahí anda. Ahí llegó. Hoy, otra vez. Que son voltajes muy rápidos. 0.7 y 7. El que está fijo. Ahí me voy a acabar ese. Listo, bueno, ya sí apareció. Entonces, el tema es que el voltaje tiene que estar presente ahí. ¿Por qué? Por eso el esquemático. Entonces, la manera de poder encontrar la otra parte es encontrar el voltaje, medir con voltaje. Si no tenemos cortos y fugas, ¿qué vamos a medir? Medir el voltaje del componente, de las líneas book y LEO. ¿Ok? Ahora pasamos al siguiente tema. Colega, acércate. Me olvidé un dato. Siempre tiene que estar un consumo cercano a 0.800 milivolts para que alimente el CPU, ese que está allí. Y también tiene que estar presente 1.2 voltios a 3 voltios para memoria RAM, que está a su costadito. Y siempre tiene que estar, obviamente, presente el 1.8 voltios, el voltaje universal en todas las marcas. ¿Ok? Continuamos. Listo, ahora, y si hubiera voltaje, ¿dónde voy? Bueno, nos damos una vueltita aquí al borneo y entramos por acá, que es nuestra memoria, que es esta que está aquí, y nuestro CPU, este que está acá. Le damos una chequeadita. No te recomiendo sacar el CPU de la memoria todavía. Te voy a dar un dato más que es importante que sepas. Entonces, para eso, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas en el caso que tenía problemas con esa línea que no había voltaje? Bueno, simplemente verifico en qué línea está el corto o la fuga y aplico ¿qué? Ya sabemos que nuestra tensión. Aplico tensión, solucionado, ¿ok? Y aún así, y si subiera voltaje, el otro detallito, ¿sabes qué te recomiendo? Revisa nuevamente el PMIC o el subPMIC, según tu caso, y dale un reflavo a ver qué está pasando, ¿no? Pero recordemos siempre lo siguiente, no se debe equivocar acá, eso justamente siempre lo recargo, que en el caso del PMIC, tú no puedes sacar el PMIC directamente. Recordemos siempre que antes que tú saques el PMIC, vamos a regresar aquí esquemático. Recogemos acá que el PMI está alimentado ¿por quién?
por unas líneas principales. Obviamente el equipo está prendido, ¿no? Internamente está llegando el voltaje porque hay un consumo, porque el equipo está, cuando pone la fuente de alimentación, no te genera ni un consumo. El consumo es cuando presionas el botón, recorremos el video que hemos hecho aquí, vamos a ponerlo por acá, este que está acá, no, por aquí es, en el cual hemos dicho, este acá, que el equipo, yo presiono el botón, genera y se va. No es que yo agarre, conecto y me genera el voltaje. No, eso es el caso anterior, del video anterior, del curso de temario anterior. En este caso estamos viendo que simplemente yo lo conecte, no genera un consumo, o sea, el voltaje está presente en la placa. O sea, si cuando dice que el voltaje está presente en la placa, significa que este voltaje VBA está presente en la placa. Entonces, simplemente este condensador que está acá es el que está alimentando. Entonces, yo no puedo sacar mi PMIC, yo no voy a sacar PMIC, este que está acá, sin verificar que ese condensador que está allí tenga, ¿cuánto tiene el VBA? 3.7 voltios. Entonces, yo tengo que verificar que vayamos al PMIC que está aquí, que este condensador que hemos visto que está acá en este rinconcito que está acá, vamos a relacionarlo bien, quiero que aprendan bien, que este que está en esa esquinita, ¿no? Según me dice, es el primer responsable de alimentar, este es el primer responsable de alimentar el PMI, el primer responsable. El voltaje viene por acá, llega al condensador, lo carga, llega aquí, baja, carga ese condensador, llega aquí, entra por aquí y por aquí a la vuelta, baja al nodo, carga ese condensador, entra, baja, no es que para de frente, no, a la derecha, sino carga el condensador y entra por acá. Baja, carga el condensador así. Obviamente que nada puede funcionar aquí si este condensador, o sea, este que está acá, estuviera en corto. Si está en corto, obviamente no va a alimentar el PMIC, pero como en este caso sí están bien porque, como repito, cuando conecté la fuente de alimentación, no me generó un consumo, no, se generó el consumo cuando presioné el botón. Entonces yo tengo que verificar que este condensador obviamente sí está en buenas condiciones y obviamente tiene voltaje, ese condensador que está acá, ¿no? Este condensador es el responsable de alimentar el PMI y el resto de componentes. Ok, colegas, esto es sobre caso cuando tenemos consumos de igual o más de 200 miliamperes, perdón, en nuestra fuente de alimentación. Ahora vamos con el caso cuando tenemos de 200 miliamperes de menos de 200 miliamperes. Ahora vamos a ver el caso, qué hacer cuando tengamos en nuestra fuente de alimentación, este que está aquí, perdón, este que está aquí cuando es menos de 200, o sea, en este caso, ¿no? ¿Qué hacer? Porque no pasa los 200. ¿Qué hacer en este caso? ¿Ok? Nos vemos. Entonces, en el caso anterior hemos visto que es de 200 miliamperes hacia arriba, consumo alto. En este caso vamos a ver uno tan sencillamente desde 0 antes de llegar a 200, 198, 199. ¿Qué hay que hacer? Simplemente ir nuevamente a nuestro amigo PMIC. Aquí nuevamente a encontrar los cortos y los fugas en las salidas del PMIC. ¿Cuáles son? Ya hemos dicho, son las líneas BUC y las líneas LDO. En las líneas BUC vamos a encontrar ¿qué? Bobinas y condensador. Pero en las LDO vamos a encontrar esos condensadores en forma paralela. ¿Qué es un paralelo? Cuando un lado del condensador está a la línea y otro lado está a tierra. ¿Ok? Vamos a ver qué cosa dice nuestro plano esquemático. Ok, acá está nuestro plano esquemático, nuestro Borneo. Efectivamente, aquí tenemos, nuevamente explicamos rapidísimo, nuestro PMIC principal. Y obviamente vamos a buscar nuevamente nuestra bobina que está aquí. Medimos continuidad y muy bien. Y medimos que nuestro condensador, que está acá nuevamente, si está en corte de fuga, ¿no? ¿Por qué es el primero, profesor? Porque es el primero del grupo. Pasamos por el 2, página 3, página 4, página 5 o por bloques como tú quieras decirlo. ¿Ok? Y ahí vemos si está nuestro amigo, si está en corto o fuga. Y si estuviera en corto o fuga, obviamente, ¿qué hacemos? Simplemente aplicamos tensión. Recorremos muy bien que hay que aplicar tensión dependiendo de cuánto voltaje hay en esa línea. No olviden eso. Tú no puedes mandarte un voltaje de 3.7 sobre una línea que pase 1.8 voltios. ¿Quién te da información? Nuevamente la información nos dan ¿quién? Nuestro amigo Borneo. Entonces, si yo voy a aplicar tensión,
yo tengo que fijarme aquí cuánto voltaje acá. Si tengo un corto, acá bien claramente dice cuántos son los voltajes de 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 1.8, 1.3, 2.0 y 0.8 voltios en las líneas BUC. Si todo está bien, pasamos aquí a nuestro amigo las líneas LDO, nuestras salidas. LDO, nuestras salidas, buscamos nuevamente. Aquí están los voltajes relacionados para que puedas aplicar la tensión. ¿Ok? Siempre recordemos que debe tener un miliamper de 0.500 miliamperes, empieza por ahí, que es muy bueno. Y después vamos regulando los amperes dependiendo del voltaje que esté allí. ¿Ok? Entonces es muy importante, colegas, que la información que tú tengas tiene que ser en base a tu plano esquemático. Es muy importante porque si no, tienes un equipo prendido, le vas a mandar voltaje, vas a pagar tu CPU. ¿Ok? Ahora, ¿y si no hay cortos de fugas? Bueno, en este caso, si no hay cortes de fuga, vamos aquí al borneo y vamos a buscar nuestro cristal oscilador. Vamos por aquí, ay, perdón. Vamos a buscar el cristal oscilador y medimos el cristal oscilador. El cristal oscilador, vamos por acá. Un poquito complicadito. Vamos a por aquí. Por aquí. El cristal oscilador siempre está cerca al nuestro amigo PMIC. Vamos por aquí. Vamos por acá de frente. Vamos a buscarle de frente aquí. Ah, aquí está, ya lo encontré. Este oscilador tiene lo siguiente. Tiene entra y sale ¿de quién? De un circuito, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces puede estar saliendo y entrando del circuito y se mide una tierra. O sea, recuerda que se mide en forma diagonal. ¿Cómo se mide? Tienes que alimentar el cristal oscilador ¿con quién? Con alimentación de tu fuente, ¿no? Perdón. Entonces, para eso tienes que utilizar, lamentablemente, mi multímetro que yo tengo es un poquito continuado, porque el otro lo presté a mi colega, dijo, ya vengo, profesor, y nunca regresó. Te mando saludos, Rodrigo. Hay que medir frecuencia, y este no tiene frecuencia. Pero igual, te prometo que la próxima vez vamos a hacer una profunda investigación cómo medimos un cristal oscilador. ¿Listo? Entonces, continuamos viendo cómo podemos medir, qué continuamos después de medir el cristal oscilador, qué continúa. Y si hay frecuencia en el cristal oscilador, bueno, regresamos nuevamente a nuestro amigo PMIC y buscamos que nuevamente las salidas, que es el BUC y la LDO. Entonces, otra vez vamos al borneo, ¿listo? Y ahí el borneo nos va a decir qué hacer, ¿no? Ya hemos dicho que vamos a encontrar que nuestro PMIC que está acá 55 y la misma función, de uno por uno. ¿Qué vamos a buscar acá? Su voltaje de estos condensadores, ¿no? Cualquier condensador que sea aquí, tienes que buscarle el voltaje, ¿no? Doble clic. Acá te está guiando donde está este componente que está acá abajito. Tienes que medir su voltaje. Y para que mida ese voltaje, ¿qué tenemos que hacer? Para medir ese condensador, ¿qué tenemos que hacer? Este que está aquí, ponemos último voltaje. Vamos a medir este condensador. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar la fuente ¿no? alimentada. ¿Listo? Ya no vamos a hacerlo para ganar tiempo, ¿no? Entonces, y si hay voltaje, entonces date una vueltita nuevamente con el CPU y la memoria. ¿Ok? Y si no hay voltajes, ¿qué hacemos? Entonces, pues sacamos nuestra alimentación y nuevamente buscamos en esta línea BUC y LDO los componentes, la línea que está en corto en fuga, ¿no? Y en base a ese, como valor referencial, cuál está en corto, podemos aplicar nuevamente, ¿qué? Nuestra amiga, aquí estoy, perdón. Nuestra amiga, la tensión, ya me perdí. Bueno, la que está por ahí, la tensión va a salir, ¿no? Que hemos visto la tensión. Entonces ahí vamos a entendernos y comprender que la tensión es importante para saber dónde está ese problema. ¿Ok? ¿Listo? Y simplemente nosotros vamos a saber cómo poder solucionar este problema cuando tenemos el tema de consumo, ¿no? Sí, es cierto. Escucho mucho, profesor. No hay mucho rollo. Yo de frente le echo reflow. Sirve en algunos casos, pero no en todos. Porque al fin y al cabo, si a todo está bien, entonces echamos una echadita de calor a nuestro PMIC y eso puede solucionar bastante. Pero recordemos siempre, no sacar ni un IC, porque todo IC, ojo, no lo digo yo, lo digo el esquemático. Todos los ICs están alimentados. Todos los ICs están alimentados. Este PMI se alimenta este condensador. Él es el responsable. ¿Sí? Este PMI que está aquí, este lado, pero el otro componente que está aquí, ¿quién alimenta parte del PMI? Es este lado que está acá. En el grupo, los LDO, ¿quién lo va a alimentar? Este condensador 1.3 voltios. Este pertenece al grupo LDO.
Entonces tienes que saber que ahí tiene que ver que 1.3 voltios. Profesor, y nada más, no, porque también tiene la otra parte del PMI que está acá, también está alimentado, VBAC, por la línea principal. ¿Por quién? Aquí con este condensador. Este alimenta la otra parte del PMI. Entonces, esos son importantes saber cuáles son los componentes en la cual tú tienes que medir. Muy importante, saber que esté en corto en fuga, que tenga voltaje. Porque supongamos que tengas que ese componente esté en buenas condiciones que hemos medido, pero tiene voltaje VBAC. Entonces, ¿qué se hace? Haces una reconstrucción de hilo a hilo, haces una reconstrucción de pista, como si se le hace un estañito, un hilito, y lo alimentas de 3.7 a ese condensador, siempre y cuando ese condensador esté en buenas condiciones, el que esté alimentando tu PMI. ¿Listo? Ok, colegas, espero que les haya gustado. Les recomiendo aquí, a mí está mi WhatsApp, ¿no? Para que ustedes puedan, cualquier cosa de cursos que puedan llevar, yo pues, con mucho alegría y cariño les voy a ayudar a ustedes. Ok, continúa con los cursos. Estos son parte del curso de la plataforma que estamos preparando con mucho cariño por ustedes. Con un solo pago anual van a encontrar bastante, pero bastante información. Y más horas de dedicación, de detalle. Es solamente una prueba cómo va a venir esta plataforma anual. Un solo pago. Y va a haber más de 200 videos que estamos armándolo. Me estoy quedando sin gargantas porque le estoy dando con mucha fuerza para todos ustedes. El conocimiento es muy, muy importante. Ok, colegas. Cuídense mucho, muchas gracias por todo, gracias nuevamente y sigamos avanzando y sigue invirtiendo en capacitación. YouTube, la información en YouTube no es completa, nunca olviden eso de parte mía. Nos vemos, chao, saludos.